Bienvenidos sean todos y todas a un episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y mi compañera Dalia. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un periodista de la casa de Prensa.com, Leonardo Greenspan. Qué presentación. Bienvenido. Falta la musiquita. A nadie más le he Empezamos cantado a salir. así de Leonardo Greenspan. ¿Lo puedes Así hacer que de nuevo, por favor? Leonardo Greenspan. Así que siéntete Bienvenido. bienvenido. Y bueno, Muchas Leonardo está, no quiero decir especializado porque tú tienes Muchas especialidades. Pero definitivamente que has estado publicando recientemente bastante y diría que eres el periodista de la casa que más empapado está en el tema de la UNACHI, la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y queremos hacer como un repaso de lo último que ha pasado, cuál es el ambiente que existe en esta casa de estudios. Ok. Al final del podcast vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre el tema, un poquito desde allá. Ella está pero metida en la... está metida como que dentro de la institución. Y bueno, que nos contaras un poquito como que qué está pasando. ¿Qué en la descubriste, UNACHI hoy en Leonardo? día. Cuéntanos. A ver, Chiriquí, hablas de Chiriquí, hablas de la UNACHI en este momento. Porque en esta parte del país han salido diferentes informaciones relacionadas a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas. Desde febrero la prensa viene publicando una serie de investigaciones en las que se habló del nepotismo que había dentro de la universidad en las planillas, familias enteras nombradas de altos funcionarios. También se habló de los administrativos que apoyaban a la rectora. Y lo más fuerte fue este proyecto de ley, ahora ley, el cual aprobaba la reelección de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por un tercer periodo. Ya lleva 2. Esto fue lo que más crisis creó dentro de la universidad. Y en ese momento fue que empezó fuertemente la campaña entre el oficialismo de la universidad y la oposición. Luego de eso... Perdón que te sí. interrumpa, ¿quiénes dirías que llevan como la batuta de la oposición dentro de la universidad? Dentro de la oposición, las figuras públicas que salen a la luz está la profesora Edith Rivera, que es una de las que más ha hablado en torno a lo que pasa dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí. El oficialismo menciona a 2 profesores llamados Edwin Zamudio, este es otro, es un decano de una de las facultades, y a otros profesores más. Pero lo que más se refleja es la guerra interna que hay. Uh-huh. Y el perjudicado en estos momentos son los estudiantes. Y la universidad, ¿no? Que es la que está siendo más nombrada. Claro. Esta semana publicaste una noticia, una investigación sobre un anteproyecto de ley, un proyecto de anteproyecto de ley, como un borrador Uh-huh. de lo que parecía ser una iniciativa legislativa que se quería presentar. Cuéntanos un poquito qué era y cuál fue como el desenlace de esa publicación. Lo más preocupante luego de esta investigación de la prensa es que se pudo comprobar que hay muchas personas que no tienen buena comprensión lectora. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se publicó en la prensa fue que existía un borrador de anteproyecto de ley. ¿Qué es un borrador de anteproyecto de ley? Es un papel en el cual está la idea de la persona del proponente. Pero que no sea entregado formalmente a la Asamblea Nacional. Correcto. Es decir, que no existe ni como anteproyecto ni como ley. Si usted mira la nota, dice borrador. Si usted mira el video, dice borrador. Pero gran parte de las personas que se hicieron eco de la investigación o aquellos que querían desmeritarla, dijeron que aquí se comunicó que había un anteproyecto de ley o un proyecto de ley. Uh-huh. Salió a hablar el diputado que era el que recibió este borrador, con el cual intentamos conversar antes de la publicación. Dijo que estaba en el pleno y no quiso dar declaraciones. Clásico. Hablamos con el profesor, el decano de Comunicación Social, que fue quien propuso esta idea de borrador, el que la estaba trabajando y el que se la entregó al diputado en su casa el pasado 5 de febrero. Y este profesor fue el que nos confirmó que el borrador existía, Uh-huh. que no se había presentado, pero que existía. Uh-huh. Y la noticia de la prensa fue: existe un borrador para UNACHI TV, canal de televisión de cable para UNACHI. ¿Por qué una ley o por qué un borrador para proyecto de ley? Porque eso hace que sea el Estado el que tenga que sufragar ese canal de televisión con el presupuesto general del Estado. Es igual a más fondos para la UNACHI. Más fondos para lo que controla la rectora de la UNACHI y más fondos para este decano. Por eso, en este caso, esa fue la información que se dio. Pero el diputado involucrado en el tema salió a comunicar que él no iba a presentar nada. Fernando Arce, para que no se Fernando quede Arce. por fuera. Salió a comunicar que no iba a publicar nada o que no iba a presentar nada luego de la publicación de la prensa. El presidente de la Asamblea también se refirió al tema diciendo, y dijo, que no se había presentado nada
Y es verdad, no se había presentado nada, pero la noticia de la prensa era El que había un borrador. Claro. Y otros diputados también hicieron comentarios. Claro, y bueno, sí. y en Chiriquí las radios tocaron el tema en diferentes ámbitos y se manejó esta noticia en base al video que publicó la UNACHI en su cuenta de Facebook. Así es, la UNACHI publicó en su cuenta de Facebook #recurrido UNACHI. El decano de la Facultad de Comunicación, acompañado de docentes, entregan al diputado Fernando Arce el borrador del anteproyecto de ley que otorgaría una frecuencia de un canal de televisión por cable a nivel nacional para pues la UNACHI. Claro, entonces, si me dices que eso se le presentó al diputado chiricano, que si no me equivoco es del PRD, Sí. Al diputado chiricano en febrero, evidentemente fue como antes, durante todo el proceso de como que el tema de la reelección, que estaba todo esto como bastante candente, por así decirlo. Además de eso, a principios de mes, la rectora Etelvina protagonizó como yo honestamente no sé qué era. O sea, yo traté como de tratar de entender, pero no. Una fiesta en la que era como, parecía, o sea, verdaderamente como que un culto a la personalidad de la rectora. Era su cumpleaños. Era su cumpleaños. De hecho, era su Y cumpleaños. esto mucha gente como que ahora, bueno, obviamente lo hemos hablado aquí en el podcast, venimos de un mes de como que muchísimo revolú, por así decirlo, ha habido una ola de protestas gigante, muchísimo descontento, estamos en una crisis social y económica evidentemente en el país ahorita, y mucha gente habla como de ese evento como una de las cosas, porque estaban los docentes en la calle, empezaron un miércoles, jueves, y la fiesta fue en Chiriquí el sábado, y entonces es como que muy parecido a la cosa de la asamblea con el whisky caro, fue como, espérate, ¿cómo así? ¿Qué está pasando en Son este? símbolos. Cuéntanos un poquito qué fue esta fiesta. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, Irma, si tú tienes más información. Bueno, esta fiesta fue nada más y nada menos que el cumpleaños de su Real Majestad Etelvina en la tarima de espectáculos de la Feria de David. O sea, no es que era... Sí, no fue, dije, no en era la un Nachi. cumpleaños en un parque haciendo No fue en un la picnic, Nachi. era literalmente con tarima y con un artista, Mr. Psych. Mr. Psych fue el artista. Y antes de que sucediera la fiesta, habían como rumores de estudiantes diciendo que se les estaba obligando a asistir al cumpleaños de la rectora, etcétera, etcétera. Al final se llenó el evento, salieron los videos de las personas festejando. A mí lo que me pareció que ella quería dar a entender con este evento era, yo hago lo que me da la gana. Mírame, puedo hacer que la asamblea me apruebe un proyecto de ley, que el presidente me apruebe la reelección, Que me den más que plata. me den más plata, que yo pueda darle contratos cuestionables a familiares míos dentro de la institución. Yo le puedo dar doble salario a personas dentro de la institución y voy a hacer una fiesta en tarima con mis Tasai y no puedes hacer nada al respecto. Fue como mi lectura, no sé la de ustedes, cuando vi este anuncio, que ni siquiera fue el anuncio por lo bajo, sino que tenían este video de mira, por favor, a la rectora. ¿Usted quería ir? Eso es privado. Claro, sí. Bueno, antes de pasar a la entrevista con la profesora, no sé si quieres como decirnos más o menos qué crees que va a suceder. O sea, definitivamente hay como que muchísimas... O sea, me puedo imaginar que los estudiantes y un grupo de docentes, me atrevo a decir que hasta cierto punto capaz algunos administrativos, están como tratando de organizarse dentro de la UNACHI para hacerle un contrapeso a lo que está pasando en la rectoría, pero no sé cómo lo ves tú, que estás como bien pegado al tema en el día a día. Lo más importante que sucedió en las últimas horas es la protesta que hubo frente a la Contraloría aquí en Panamá y el comunicado del Contralor de la República, Gerardo Solís, en el que afirmó que había empezado una auditoría en la UNACHI. Además de eso, el anteproyecto de ley que presentó la diputada Ana Giselle Rosas de Cambio Democrático para derogar la reelección de la rectora o rector, en el caso que sea en su momento, de esta universidad, de la UNACHI. Habrá que ver si esas investigaciones, esa auditoría que hace la Contraloría llega a término o no. Esa es la esperanza que tienen todos dentro de la sociedad, porque ya no es un tema regional de Chiriquí, es un tema nacional. Es un tema nacional. Sí. Nadie conocía a Etelvina Medianero de Bonagas ni a la UNACHI hasta hace 6 meses. Ahora yo creo que después de Nito Cortizo viene Etelvina Medianero de Bonagas. O tal vez primero que Nito Cortizo. Sí. Puede ser. Sí, exacto. Y bueno, vamos a pasar a la entrevista con la profesora Edith y eso fue todo con Leo. Gracias. ¿No hay por música de estar despedida aquí. ahora? Se va Leonardo Greenspan. ¡Woo! Con nosotras hoy se encuentra la profesora Edith Rivera. Ella es la coordinadora de la Facultad de Administración de Empresas de la UNACHI y también es presidenta del movimiento Alianza para la Reforma Universitaria. Hola Edith, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar con nosotras. El honor es mío.
Gracias a ustedes. Creo que una de las preguntas que nos hacemos Dalia y yo muchísimo en el podcast es, ¿qué tiene la señora Etelvina de Bonagas que ha conseguido, no sé si doblegar, influenciar, vamos a decir, influenciar decisiones políticas de alto nivel como anteproyecto en la Asamblea Nacional, traslado de partidas, que el presidente le aprobase el proyecto de ley? ¿Qué es lo que podría ofrecer Etelvina de Bonagas o qué tiene ella que le permitiría lograr todo esto que ha logrado? ¿Y cómo lo ven ustedes dentro de la institución siendo docentes que me imagino que están dentro como del marco legal de la universidad, o sea que sus puestos son fijos, ¿no? Y que llevarán años ahí. ¿Cómo lo ven? Bueno, la profesora Etelvina es una mujer políticamente muy poderosa porque representa una de las 5 universidades públicas del país. Es una rectora a la par de los otros 4 rectores de las universidades públicas. Ella maneja todo lo que es la educación superior a través de una universidad. Recordemos que del Puente de las Américas para acá, la UNACHI es la única universidad pública. Todos los demás son centros regionales. Nuestra universidad es la que le da respuesta a toda la provincia de Chiriquí. Entonces, es una mujer muy valiosa en el sentido del desarrollo y el crecimiento. Esto le da facilidad para entrar a diferentes escenarios políticos. Y ahora ella ha demostrado su poder político en su interés de reelección. Nosotros suponemos que el hecho de que ella haya nombrado decenas, cientos de personas en el estamento administrativo, en los diferentes partidos políticos que conforman la Asamblea de Diputados, le ha dado a ella ese visto bueno para la reelección y ese poder en el órgano legislativo que se rumora que es el que manda al Ejecutivo. Entonces, de allí viene la gran fortaleza de ella para poder disponer de ese beneficio personal de reelegirse violando la autonomía universitaria. Ok, quisiera, eso evidentemente se nota que la rectora tiene como dos lados. Por un lado tiene un puesto muy importante, como usted lo menciona, al ser la única rectora, no lo había pensado así, pero sí, desde el Puente de las Américas para allá, la única rectora de una universidad pública en el interior del país. Y por otro lado tiene como que es una persona política. Evidentemente tiene un manejo político bastante avanzado. Ahora quería que nos hablara un poco, que nos contara primero cuánto tiempo lleva usted dentro de la estructura de la UNACHI como profesora, y después de eso que nos cuente un poquito, como coordinadora, perdón, y que después de eso nos cuente un poco cómo ha sido la administración de la actual rectora. Sabemos que cuenta con bastante presupuesto, incluso, a veces el presupuesto se va directo a planillas, a otras cosas, y luego si ese presupuesto se ha visto afectado o ha afectado el nivel académico de la universidad en el tiempo que usted lleva ahí. ¿Cómo ha visto si esos recursos están permeando y están afectando positivamente el nivel? Bueno, yo tengo 27 años de trabajar en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Fui estudiante del CRUCHI cuando pertenecíamos a la Universidad de Panamá. Fui profesora asistente, fui también oficinista, secretaria. Hoy en día soy profesora titular tiempo completo. También fui vicerrectora de extensión, directora de desarrollo institucional. En fin, conozco bien la institución. Es una institución pequeña de 15,000 estudiantes, 915 profesores y 1,400 administrativos hoy en día. Entonces, es una universidad relativamente pequeña, 27 años de habernos separado de la Universidad de Panamá, y lo que tenemos son sueños e ideales en la universidad, porque somos ese grupo que trabajábamos en el Centro Regional Universitario y nos transformamos en una universidad. En el primer periodo, en esa transición, estuvo el profesor Roque Lagrota, que era el director del CRUCHI, y estuvo manejando la universidad en esa transición. Vinieron las elecciones y quedó el profesor Virgilio Olmos, donde la actual rectora fue vicerrectora administrativa por 15 años. Luego vino un periodo de 5 años del doctor Requena, que adversaba al profesor Virgilio, y él logró, a través del gobierno de Martín Torrijos, una ley, a través de un referéndum, se
se acordó que en la UNACHI no iba a haber reelección porque ya Virgilio tenía 15 años en el poder. Logró que no hubiese reelección. En el periodo siguiente llega Etelvina, en el 2013, y tiene 5 años en el poder y cambia la ley con Varela y dice que ella quería un periodo más para lograr sus proyectos. Ya se le cumple ese periodo más el próximo año y logró que el gobierno de Nito Cortizo le cambiara nuevamente la ley para un periodo entonces de ella tener opción por 10 años. El presupuesto de la UNACHI es un presupuesto óptimo para lograr el desarrollo de las 3 funciones sustantivas. Sin embargo, tenemos quejas en ese sentido, porque nosotros somos la única universidad pública que maneja un 10% adicional a su presupuesto de funcionamiento para investigación y equipamiento de laboratorios. Hemos visto que la Facultad de Comunicación Social ha llevado una ley o un anteproyecto o un borrador a la Asamblea de Diputados para que se les compre un canal por $1,500,000. Nosotros, respetando la iniciativa del decano, pensamos, ¿por qué tiene que ir a pedir más dinero si nosotros manejamos una partida millonaria para equipamiento de laboratorios? ¿Por qué no lo llevó primero al Consejo Administrativo y que el Consejo Administrativo discutiera en qué se gastan esos 10 millones? Lo que sucede es que a pesar de que la ley y el estatuto establece que esa partida millonaria debe ser fiscalizada por el Consejo Administrativo, no lo hace. La rectora la ha manejado de manera unilateral con la vicerrectora administrativa. Ellas deciden cómo se gasta esa partida millonaria. Yo no censuro si lo han hecho, si es legal o no es legal, pero sí creo que no es lo mejor, porque en una institución donde el cogobierno es la fortaleza de la democracia, como son las universidades públicas latinoamericanas, y ellas están incumpliendo con la ley y están tomando decisiones sin tomar en cuenta las necesidades de las unidades académicas, suceden estos exabruptos, que todo el país ha dicho, pero ¿cómo? En época de pandemia están pidiendo 1,5 millones después que pidieron 9 millones y estamos en una crisis social. ¿Cómo es posible que salen con estas cosas tan irracionales? Primero, debió haberse ido a un consejo y a nosotros nos abochorna como institución ser el hazmerreír de todo el país por estas decisiones absurdas. Usted es la presidenta del movimiento Alianza para la Reforma Universitaria. Si nos puede hablar un poquito de qué se trata el movimiento, quiénes lo conforman y como que cuál es el objetivo y cómo fue naciendo, ¿no? El movimiento Alianza Reforma Universitaria se inspira primero en lo que establece Ortega y Gasset, en lo que es un movimiento. Un movimiento es diferente, digamos, a una lucha que hay en una institución, puede ser porque hay injusticias salariales, etcétera. Ese tipo de luchas generan grupos que busquen su ideal. Un movimiento es cuando hay una reforma real en una institución y nos hemos inspirado en el movimiento Reforma de Córdoba de 1918, cuando en Córdoba, Argentina, que era una de las 5 universidades públicas, había un ambiente de corrupción tan grande en estos momentos, en los cuales incluso las cátedras se heredaban. Por ejemplo, en una boda, un regalo era una cátedra de la universidad. No había nada de valores. Los estudiantes estaban ya muy molestos porque no había nada de academia. Entonces se generó esta revolución tan grande que impactó a todas las universidades públicas hasta hoy en día y se fortaleció la investigación, la extensión y la docencia. Y ahí es donde hubo el cogobierno, o sea, donde nosotros tenemos consejo académico, consejo general y consejo universitario. Se democratizó la universidad, donde se dio la autonomía universitaria, el libre acceso, la gratuidad. Todo eso surge del movimiento Reforma de Córdoba. Nosotros entendemos que en la UNACHI se requiere una reforma universitaria y de ahí se inspira el nombre de este grupo, Movimiento Reforma Universitaria. Nosotros nos unimos en una causa justa, que era que se nos pagara el adeudado que teníamos derecho desde el año 2019, pasaba el tiempo y la rectora no nos pagaba, y diferentes profesores nos fuimos uniendo a luchar por nuestros derechos adquiridos, especialmente porque nosotros llevábamos sobrecarga horaria, éramos los únicos profesores del país que llevábamos 23 horas cuando debían ser 12 horas de docencia,
y nos unimos en esa lucha, especialmente cuando la rectora en el año 2021 fue a la Comisión de Presupuesto a pedir que de los 10 millones que tenía ahorrada la institución, se le trasladaran para el 2022 para construcciones. Y nosotros nos generó eso mucha molestia, porque sabemos que el primer contrato que otorgó la rectora cuando llegó al poder fue para su yerno. No decimos que ella siga haciendo estas prácticas, pero nos molesta mucho cuando nos hablan de construcción y no nos pagaban nuestros derechos adquiridos. Y nosotros éramos los que llevábamos sobrecarga horaria y todos los demás profesores de las diferentes universidades tecnológicas y la Universidad de Panamá ya estaban gozando de ese beneficio. Entonces nos unimos primero como un comité pro homologación en esta lucha y nos transformamos en Movimiento de Reforma Universitaria porque vimos otros temas que requerían que nosotros como docentes asumiéramos el rol político en beneficio de la institución. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando por temas de tiempo, quería que nos contara también un poco, puede ser a través de como el ente del Movimiento Alianza Reforma Universitaria y también su opinión como alguien que bueno, que definitivamente trabaja y por lo que veo y por cómo se expresa sobre la institución, vive mucho la UNACHI, como que es algo que la apasiona y que quisiera verla salir adelante. ¿Cómo ve el tema de la reelección de la rectora? ¿Se tiene un poquito, o por lo menos es como la percepción que tenemos acá, es como que, bueno, le aprobaron la reelección, ella se va a reelegir? ¿Es así o sí hay movimientos, ya sea docentes o de estudiantes, que creen que le pueden hacer un contrapeso a eso? No sé cómo lo ve para cerrar. Nosotros hacemos la lucha para que los que amamos la universidad haya una opción diferente. Sin embargo, somos conscientes que vivimos en un país lleno de necesidades y en una crisis de valores total. Una de las cosas que quiero dejar claro como profesora que nos ha hecho un daño grandísimo en la formación de los estudiantes es haber quitado esa parte filosófica del currículum. El panameño no tiene una base filosófica moral para poder entender lo que estamos viviendo en manos de los políticos. Entonces, en ese vaivén de necesidades, muchas personas la aprovechan para lograr a través de un presupuesto público sus intereses personales y manipular con el voto. Entonces, la lucha en ese sentido es dispareja, pero tenemos fe en Dios que la institución se va a salvar. Bueno, muchísimas gracias, profesora Edith, de verdad, por su tiempo. Y bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo para el episodio de hoy. Eso fue todo en este episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos vemos la otra semana.